creo que todo el país tiene una perspectiva sobre este tema, pero me gustaría saber su perspectiva de lo que está pasando en Venezuela y escucharlo para escuchar la perspectiva de lo que está pasando allí y si el proceso electoral fue realmente seguro o fue creíble. ¿Cuál es su perspectiva y su opinión? Gracias por la invitación, Jay. Yo, como ya ustedes deberán saber, participé en Venezuela como observador, o más bien como ellos lo denominaron, veedores y acompañantes. Estuvimos allá desde el 23 de julio hasta el día 30 de julio. Se nos orientó sobre cómo funciona el proceso electoral por funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Es un sistema electoral totalmente automatizado que provee, a mi entender, la garantía suficiente para hacer un sistema bien confiable, bien confiable. El sistema se lleva a cabo 16 auditorías antes, durante y posterior al proceso, en las que participan ciudadanos y representantes de todos los partidos políticos que están participando en la contienda electoral. Su perspectiva es que el resultado electoral anunciado, que ha sido reafirmado con el 96% escrutado, es que en efecto, pues la elección ya ocurrió y Nicolás Maduro en efecto ganó conforme a lo que usted pudo observar y a lo que usted pudo además de eso corroborar con con el Consejo Nacional Electoral. Sí, sí, yo le doy total credibilidad a los números que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Estuvimos visitando las mesas electorales, lo que allá acá llamaríamos colegios electorales. Yo personalmente visité 5 escuelas. Tuve la oportunidad de conversar con los ciudadanos venezolanas y venezolanas que estaban participando en la elección. Todos me indicaron que el proceso había sido uno muy democrático, muy fácil de accesar, muy rápido. Una vez se hacían las colas, que podían tardar en la mañana, sobre todo, donde afluyó eh, más ciudadanos a participar de la elección, pues las colas podían ser un poco más largas, pero no pasaban de una hora de espera y luego que entraban a la mesa electoral en menos de 5 minutos habían ejercido su derecho al voto. Y se reiteraban que el proceso había sido uno muy fácil, muy democrático. Ellos hablaban abiertamente contigo, no había ninguna eh, ocultación. Te expresaban lo que sentían, incluso aquellos que eh, aunque no lo preguntábamos porque el voto es secreto, pero uno podía tener una idea de aquellos que votaron por la oposición o como los que votaron por Maduro. Usted obviamente como observador pudo ir a 5 lugares de votación, pero hay gente que pudiera plantear, bueno, esos 5 lugares de votación quizás corrió todo el proceso de manera correcta, pero usted tiene testimonio de otros observadores que hayan ido a otros lugares fuera de Caracas, porque la información es que, por ejemplo, en Táchira se hicieron votaciones y luego entonces hubo problemas al tener acceso a las actas y que de ahí es que entonces emana la verdad, la desconfianza del proceso. Mira, el funcionamiento es que una vez el ciudadano llega a la mesa electoral, tiene que identificarse mediante su cédula, se corrobora la identidad y en adición tiene que colocar su pulgar derecho en una máquina que verifica los datos biométricos. Una vez eso se ha realizado, se le permite acceso a la máquina de votación, donde aparecen todos los candidatos que están corriendo para el cargo de presidente. En ese momento, el elector marca su selección. La máquina le pregunta nuevamente para verificar que esa es su selección. Le pregunta si ese voto es correcto. Si la persona indica que sí, pues efectivamente vota y le emite un comprobante, la máquina le emite un comprobante. Ese comprobante no indica, eh, solamente lo que indica es el voto emitido y por qué candidato se emitió.
no identifica de ninguna manera al ciudadano o ciudadana. Ese comprobante se deposita luego en una urna que al final del día va a ser verificada contra los datos que provee la máquina. Eh, una vez se cierran los colegios, que estaba la ley indica a las 6 de la tarde, pero también hay disposición de que de que mientras haya ciudadanos en cola para ejercer su derecho al voto, la mesa electoral debe permanecer abierta. En algunos casos, sobre todo en la ruralía, permaneció abierta posterior a las 6. Pero en la mayoría de los colegios entiendo que se cerró a las 6 y se empieza a trabajar entonces con eh, las máquinas para que emitan el acta final de las votaciones que se llevaron a cabo en esa mesa electoral. Luego que se hace eso, se verifica contra las comprobantes depositados en la urna y tienen que cuadrar. Igualmente con el cuaderno donde están los nombres de cada ciudadano que votó en esa mesa electoral, que tiene que haber firmado al salir y tiene que haberse entintado el dedo. Y aquellos espacios que permanecen en blanco son anulados mediante un sello para que no quede espacio en blanco en el cuaderno de votación. Y en todo este proceso hay testigos ciudadanos presentes en todo el proceso, igual que están presentes los representantes de los partidos políticos que participan en la elección. Yo hablé, habíamos más de 800 observadores internacionales de más de 100 países que fueron distribuidos en diferentes estados de Venezuela. Y al final de la jornada, cuando ellos volvieron a Caracas, hubo muchas conversaciones entre los diferentes observadores que fueron a diferentes lugares. Yo tuve oportunidad de hablar con compañeros que fueron a Guárico, que fueron al estado que tú mencionas, que fueron a La Guaira, que fueron a diversos estados a participar como observadores y todos me refieren que la situación se dio de igual manera, Ok. que hubo mucha participación. Claro, la participación llegó a un 59% según los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Porque si bien usted ha descrito cómo ha sido todo el proceso electoral en Venezuela, lo cierto es que hoy, después de varios días de las elecciones que fueron el domingo, y estamos a viernes, el gobierno no ha podido hacer públicas las actas de esos colegios de votación. De la información que usted tiene como uno de los observadores que estuvo allí y contacto con el CNE, se ha hablado de un posible hackeo, que eso es lo que ha pues eh, dilatado el proceso de divulgación de esas actas, pero tiene que haber algún tipo de contrapeso de conteo manual que quizás el gobierno ya debería estar divulgando ante toda la desconfianza y obviamente la oposición está protestando en la calle y eso provoca disturbios ahora mismo en las calles del país. ¿Qué información usted tiene al respecto y cuál es su perspectiva como puertorriqueño que estuvo allí observando el proceso electoral de Venezuela? Mira, en Venezuela, contrario a Puerto Rico, el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, es reconocido como un poder. Acá tenemos tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. En Venezuela, la Constitución reconoce cinco poderes. Eh, los que conocemos nosotros, judicial, legislativo y ejecutivo, pero en adición reconoce el poder electoral y el poder ciudadano. El poder electoral es independiente del gobierno y quien tiene que emitir esas actas y toda la información relacionada al proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. El gobierno, ya sea de Maduro o el que sea, no tiene la autoridad para presentar ninguna información del proceso electoral, ni siquiera las actas, aunque cada partido, todos los partidos de oposición, como los partidos que apoyaron a Maduro, tienen las actas, porque cada uno de ellos estaba presente en el lugar en que según se iban emitiendo. Así que la información solamente la puede proveer el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y la ley le permite al CNE un término de 30 días para emitir y proveer y publicar las actas del proceso electoral.
Y de la información que usted tiene, el CNE, ese Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de que fue compuesto luego de que hubo una reforma constitucional durante el gobierno de Chávez y se crean esos poderes adicionales como el que usted menciona, que es el poder ciudadano, el poder electoral. El CNE tiene representantes de la oposición, o sea, personas que son parte de otros partidos que no son el PSUV, por ejemplo, que es el partido principal de Nicolás Maduro, porque mucho de lo que se habla en los medios internacionales es que el CNE está, vamos a decir, bajo el poder o bajo la mayoría de los partidos o del partido de Nicolás Maduro. Así que, ¿cómo lograr que sea un organismo verdaderamente independiente? El CNE está compuesto por 5 miembros y otra cantidad de suplentes. Es elegido por la Asamblea Legislativa eh, de Venezuela y para ser electo como miembro del CNE necesitas tener la aprobación de 2/3 de la Asamblea Legislativa. O sea, y tenemos que recordar que en ocasiones, y así ha sido reconocido en el pasado por el gobierno de Maduro, hubo instancias en que el nombramiento es por 7 años y hubo instancias en que la legislatura venezolana estaba dominada por la oposición. Así Ujú. que no podemos indicar, yo no puedo indicar, no lo sé, no lo conozco, la composición del CNE y a qué partido, si alguno, responde cada uno de esos miembros. No lo podría indicar. Ok. La invitación de que puertorriqueños fueran a observar el proceso electoral en Venezuela. Sé que hay algunos compañeros suyos que siguen allí. De hecho, le doy las gracias a Milagros Rivera, que fue la persona que me enlazó con usted para que pudiera darnos testimonio. ¿Cómo surge esa invitación? ¿Por parte de qué organismo ustedes se conectaron allá para poder ir y apoyar en ese proceso? Bueno, las invitaciones se recibieron por medio de diversas organizaciones. Yo estuve participando en el grupo de juristas de la Asociación Americana de Juristas, que fuimos invitados a participar como observadores y de hecho estoy suscribiendo el informe que preparó la Asociación Americana de Juristas Ujú. con relación al proceso electoral. Otros compañeros fueron directamente invitados por el CNE, así como de otros países. Igualmente, algunas personas que estaban de observadoras fueron invitadas por los partidos políticos individuales. Bien. Su impresión como puertorriqueño. Obviamente tuvo la experiencia de ver en esos colegios electorales que todo transcurrió con normalidad, pero lo cierto es que hay un sector de la población venezolana que insiste en que hubo fraude, que insiste en que las boletas o las actas deben ser divulgadas. ¿Cuál sería su reflexión después de haber estado allí, haber visto el proceso electoral venezolano y ver cómo se ha estado desarrollando toda la noticia después del domingo? Sí, mira, como indiqué, yo tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y lo que los venezolanos y las venezolanas desean para su país es paz. Esto que está ocurriendo es lamentable. Se había suscrito un acuerdo entre todos los partidos, con excepción de la plataforma unitaria, para reconocer los resultados de la elección y la mayoría de esos partidos han reconocido la victoria de Maduro posterior al domingo. Inclusive se ha planteado un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Venezuela y en la que fueron citados todos los candidatos que participaron para la posición de presidente en esas elecciones y la única ausencia ha sido la de Edmundo González. Todos los demás se han presentado ante la sala electoral para dilucidar esta situación y que el pueblo pueda tener tranquilidad. Lo que los venezolanos y venezolanas quieren es paz, es tranquilidad. El país se había venido mejorando. El país ha logrado en estos últimos años, a pesar de todas las sanciones que está sufriendo, en estos momentos el país produce el 90% de lo que consumen en alimentos. Se vislumbra que la economía venezolana sea una de las pocas
economías latinoamericanas que crezca este año. Y se dice que podría tener un crecimiento de un 4%. Esperamos que todo esto se resuelva de una manera positiva para el pueblo venezolano.